A lo largo de la historia de la Fórmula 1 han habido grandes rivalidades, y una de las más legendarias ha sido la de Ayrton Senna y Alain Prost, por lo que en este video veremos cómo se desarrolló esta a lo largo de la temporada de 1989. Esta es la segunda parte de la rivalidad. La primera se la voy a estar dejando arriba en una tarjetita y abajo en la descripción. Se la recomiendo ver antes de este video. Aclarar también que el sistema de puntos de esta temporada es el mismo que el de la temporada pasada. Empezamos la temporada en la casa de Senna, en el GP de Brasil. Para no perder la costumbre del año pasado, Ayrton se llevó la primera pole de la temporada, por casi un segundo sobre Patrese, y a más de uno por sobre su compañero, el cual clasificó en quinto lugar. Por desgracia para el brasileño no le fue tan bien en la carrera como en la quali, puesto que no largó bien como los dos pilotos que estaban detrás de él, por lo que llegaron los tres emparejados a la primera curva, produciendo un toque el cual le rompe el alerón delantero a Senna, teniendo que hacer una parada en boxes y perdiendo así la punta de la carrera. De esta forma, aprovechando este incidente, Prost escala hasta la segunda posición, con toda la disposición del mundo para alcanzar a Mansell, quien se mantenía en la primera posición, pero su Ferrari en este GP estaba a otro nivel, escapándose rápidamente del francés sin que este pudiera incomodarlo siquiera en algún momento, terminando la carrera en el segundo lugar, mientras que Senna, al igual que en la temporada pasada, no consigue puntuar, quedando en la 11ª posición. De esta forma se formó una diferencia de 6 puntos entre ellos para el mundial. Continuando con el dominio de McLaren, durante la clasificación del GP de San Marino, Senna se llevó la pole por segunda vez en la temporada, pero a diferencia de Brasil, el piloto que tenía detrás era Prost, el cual hizo una vuelta 2 décimas más lento que el poleman. Durante la carrera ambos tuvieron una buena salida manteniendo sus posiciones, pero en la vuelta 4, Berger tuvo un accidente fuertísimo, que terminó con su auto envuelto en una bola de fuego, produciendo una bandera roja. Por si quieren saber, el protagonista de este accidente solamente quedó con costillas rotas y quemaduras de segundo grado. Media hora después de esto se reanudó la carrera. En la segunda largada de la carrera, Prost salió mejor pisado que el brasileño, superando de esta forma a Senna. Evidentemente, Ayrton no se iba a quedar con los brazos cruzados, por lo que a mitad de la primera vuelta, Senna le devuelve el adelantamiento a Prost. En el intento desesperado del francés por alcanzar a su compañero, en la vuelta 42, se salió de pista produciendo un trompo. Junto con la velocidad que llevaba Ayrton más este despiste, el brasileño terminó la carrera a 40 segundos de Alain, el cual cruzó la meta segundo, dejando así la diferencia en el mundial de 3 puntos, con el francés todavía a la cabeza y Ayrton llegando a la segunda posición. Pero no solamente me quiero quedar con lo que pasó en pista, puesto que en este GP es cuando se empieza a poner un poco más intensa la cosa. Prost, luego de la carrera, declaró que había un acuerdo entre ambos pilotos previo a esta: el que llegue primero a la primera curva tenía el derecho de mantener el liderato. Según el francés, esto fue propuesto por Senna, quien luego de perder el liderato en la largada, lo retomó a mitad de la primera vuelta. Llegamos a uno de los circuitos, si es que no el circuito más prestigioso de la categoría. Llegamos al GP de Mónaco. Al igual que en la temporada anterior, Senna hace la pole, en esta ocasión por más de un segundo por sobre su compañero, quien clasificó segundo, completando la primera línea de la parrilla. Tras una salida abortada, debido a que Patrese caló su Williams, en la segunda y definitiva largada, ambos pilotos largaron de buena manera, manteniendo sus posiciones de salida. Rápidamente los McLaren se empezaron a alejar del resto. En la vuelta 33 de la carrera hubo un accidente entre De Cesaris y Nelson Piquet, provocando un gran atasco, haciendo que Prost perdiese más de 20 segundos frente a Senna en una vuelta. Pero luego Ayrton empezó a tener problemas con su caja de cambios, perdiendo la primera y segunda marcha, aunque con la tremenda ventaja que consiguió el brasileño, obtuvo su redención tras el accidente que le arrebató su victoria en este circuito en la temporada pasada. Con estos resultados, tanto Prost como Senna quedaron con 18 puntos, pero Ayrton en punta al tener más victorias en la temporada. Luego de Mónaco llegamos al continente americano, más en concreto al GP de México. Para seguir con la tónica de toda la temporada, por cuarta carrera consecutiva, Senna se lleva la pole por delante de su compañero, el cual, para no perder la costumbre, clasificó en el segundo puesto, haciendo una vuelta casi un segundo más lento que el pole. Durante la carrera,
Senna largó de buena manera, dejando al francés sin chance de adelantar. Pero esta buena largada no le sirvió de mucho, ya que en los puestos de más atrás hubo un incidente que obligó a los comisarios a sacar bandera roja, por lo que se detuvo la carrera para luego largar otra vez. A pesar de esto, Ayrton en la segunda largada de la carrera pudo repetir su buena salida, aunque rápidamente Prost se posicionó detrás de él. Pero aquí llegamos a la primera polémica de la temporada, puesto que en esta carrera Alain largó con gomas más blandas que Senna, y a pesar de hacer la última curva antes de la recta principal notablemente más rápido que el brasileño, Prost notaba que Senna se alejaba en la recta, lo que le levantó la sospecha de que el motor V10 de Ayrton era más potente que el de él. Tomando más fuerzas esta teoría, cuando luego de hacer su pit stop para ponerse las mismas gomas que tenía Senna para el segundo stint, por un error del equipo los cuales le pusieron las mismas que ya tenía, viéndose forzado a hacer un pit stop extra, saliendo solo un par de segundos por delante de su compañero a punto de ser doblado, este último lo pudo superar en la recta con facilidad a pesar de tener el mismo compuesto que el francés, pero con mucho más desgaste. Alain declaró post carrera que el equipo estaba claramente teniendo un trato preferencial hacia Senna. Con el error del equipo en boxes, evidentemente Prost cayó muchas posiciones, pero pudo reponerse hasta el quinto puesto, mientras que su compañero se ponía como líder absoluto del mundial tras su cómoda victoria, teniendo una diferencia de 7 puntos de ventaja. Con mucha tensión dentro del equipo llegamos al GP de Estados Unidos. Durante las prácticas libres, Ayrton tuvo un choque bastante fuerte, provocando que la clasificación le hiciese con el monoplaza de repuesto. Con este hizo una vuelta casi 1.5 segundos más rápida que Prost. Con ambos McLaren ocupando la primera línea de la parrilla llegamos a la carrera. En la largada, Prost se impuso a Senna rebasándolo, pero esto no le duró mucho, puesto que al golpear un bache en la recta se le apagó el motor momentáneamente perdiendo el liderato, pero manteniéndose cerca de su compañero. Las sospechas del francés con el motor continuaban incrementando en esta carrera, puesto que alrededor de la vuelta 16 su motor se empezó a sobrecalentar, obligándolo a reducir su velocidad para tratar de regular la temperatura de este, por lo que perdió mucho terreno frente a su compañero. Luego de que pudiese regular la temperatura del motor, empezó a recortarle distancia, ya que Senna también tuvo problemas de manera intermitente por el resto de la carrera, hasta que por estos fallos el brasileño se tuvo que retirar en la vuelta 44. Con este incidente, Prost tomó el liderato por segunda vez en la carrera, cerrando esta ahí y consiguiendo escalar hasta la primera posición en el mundial, con una ventaja de 2 puntos por sobre su compañero, que debido a su retiro no pudo sumar. La clasificación para el GP de Canadá fue muy cerrada, puesto que Prost se llevó la pole por poco menos de 8 centésimas por sobre su compañero, quien completaba la primera fila de la parrilla. Con una intensa lluvia durante la carrera, la primera salida se canceló, puesto que Berger caló su monoplaza. En la segunda y definitiva largada, Prost mantuvo el liderato, mientras Senna hacía lo respectivo con la segunda posición. Con el pasar de las vueltas, la lluvia se iba disipando, provocando que el francés entrara a boxes para poner gomas de seco, pero lamentablemente para él tuvo un problema en la suspensión delantera, obligándolo a retirarse, cediendo así el liderato a Ayrton. La carrera se siguió desarrollando con un clima cambiante, provocando que Senna cayese hasta la quinta posición luego de hacer su parada en pits, aunque un par de vueltas después se posicionó segundo por detrás de Patrese. El brasileño, con gomas secas en condiciones de lluvia, tuvo dificultades para traccionar en la pista, viéndose forzado a hacer otra parada en los boxes y cayendo nuevamente varias posiciones, en esta oportunidad hasta el sexto lugar. Por segunda vez en la carrera se pudo reponer, llegando hasta el liderato de la carrera. Lamentablemente para Senna, el hacer estas dos remontadas no le sirvió, puesto que falló su motor a falta de 2 vueltas para el final, siendo así su segundo abandono consecutivo, dejando el mundial tal como al inicio de la carrera, con Prost en cabeza y Senna siguiéndolo a 2 puntos. Luego de la carrera, Prost declaró en contra de McLaren y Honda, acusándolos de tener cierta parcialidad en la puesta a punto de los motores hacia Senna. Pero Ron Dennis, el team principal de McLaren en esta época, salió a desmentirlo. Oye, si te está gustando el video, puedes dejar tu like y suscribirte al canal, que me ayudarías un montón. Volviendo al viejo continente, llegamos a la casa de Prost en el GP de Francia. Por segunda clasificación consecutiva, Alain se impone frente a su compañero, haciendo una vuelta más rápida por poco menos de 3 centésimas.
pero la pole a Prost no le sirvió de mucho para la carrera, puesto que en la primera curva Senna tomó el liderato. Aunque debido a un incidente que ocurrió más atrás en la parrilla, se detuvo la sesión con una bandera roja. En la segunda largada, Ayrton tuvo otro problema en su monoplaza, obligándolo por tercera carrera consecutiva a abandonar. Aprovechando esto, Prost lideró todas las vueltas con mucha tranquilidad, ganando la carrera y aumentando la distancia con el brasileño en el mundial, dejándola de 11 puntos. Este GP fue el punto de inflexión en la relación Prost-McLaren, puesto que el francés anunció que no iba a continuar en la escudería por el trato preferencial hacia Senna, haciendo oficial esto pocos días después. Ya con el anuncio de que Prost se iba del equipo para la próxima temporada, llegamos al GP de Gran Bretaña. Continuando con el dominio de McLaren en las clasificaciones, Senna se llevó la pole por delante de su compañero por 1.5 segundos aproximadamente. En la largada, nuevamente se invierten las posiciones. Alain tomó la delantera frente a Ayrton, pero rápidamente el brasileño se recuperó y le devolvió el adelantamiento, aunque Senna cometió un error, provocando un trompo, cediendo el liderato a Prost y abandonando la carrera por cuarta vez consecutiva, puesto que su monoplaza se apagó y no volvió a encender. Aprovechando esto, Alain se subió al escalón más alto del podio, ampliando su diferencia en el mundial a 20 puntos, continuando además con las declaraciones que aumentaban la tensión dentro del equipo. Prost dijo que no había comunicación entre él y Senna, que solo quería acabar la temporada con dignidad y marcharse del equipo, además dejando claro que McLaren estaba completamente dividido en dos bandos. Por segunda clasificación consecutiva, Senna se impone ante su compañero en el GP de Alemania, haciendo una vuelta casi un segundo más rápida que la del francés. Pero a pesar de esta diferencia, Prost completó la primera línea de la parrilla inicial, aunque en carrera ocurrió algo bastante curioso. Ninguno de los dos pilotos de McLaren estuvo en la punta en la primera curva, sino que el piloto de Ferrari, Gerhard Berger, tras una increíble salida, subió desde la cuarta posición hasta la primera, aunque debido a la potencia de los motores V10 Honda, antes de finalizar la primera vuelta, Senna y Prost volvieron al primer y segundo puesto respectivamente. Estos estuvieron peleando hasta que Alain decidió parar en boxes. Tras un mal pit stop, Senna se pudo escapar, pero cuando Senna hizo su parada en boxes, fue incluso más lenta que la de su compañero. Con esto, el brasileño cayó al segundo puesto por detrás de Prost. Lo único que provocó esto es que la pelea entre los pilotos de McLaren en pista se intensificara, ambos marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, aunque para mala suerte del francés, su caja de cambios falló, provocando que perdiera la sexta marcha, la que en ese entonces era la más alta. Con esto, Senna aprovechó de retomar el liderato, ganando la carrera con tranquilidad gracias al fallo mecánico que tuvo su compañero, quien, a pesar de este fallo, terminó la carrera muy lejos del tercero, con lo que Ayrton pudo recortar distancia en el mundial luego de 4 carreras, abandonando, dejando esta de 17 puntos. Durante la quali del GP de Hungría tenemos sorpresa. Por primera vez en la temporada ninguno de los dos McLaren se encuentra en la pole. Senna quedó segundo a 3 décimas de Patrese, mientras que Prost estuvo bastante más lejos, clasificando quinto a 1.3 segundos del poleman. En carrera, Senna mantuvo su posición al igual que Prost, el cual adelantó a Boutsen pero fue adelantado por Berger. Ayrton vueltas después heredó la punta tras el abandono de Patrese, pero era seguido por Mansell. Tras no conseguir de buena manera a Johansson, Mansell adelantó al brasileño, alejándose hasta los 26 segundos, dejando a Senna sin chances de pelear por la victoria, cerrando así la carrera. Por otra parte, Prost no consiguió pasar de la P4, quedando fuera del podio, dejando una diferencia de 14 puntos entre los pilotos de McLaren en el mundial. Al finalizar este GP, Alain se seguía quejando del equipo diciendo que el auto era inconducible, que no tenía agarre, motor ni apoyo, mientras el brasileño se mantuvo al margen, declarando solo acerca de su error al doblar a Johansson. Para volver a la tónica de la temporada, en la clasificación del GP de Bélgica, ambos McLaren quedan en la primera línea, con Senna en la punta, haciendo una vuelta medio segundo más rápida que su compañero. Senna consiguió mantener su posición en la salida, mientras Prost era presionado por Berger y Mansell. Fuera de esto, la carrera fue bastante lineal para ambos, terminando cada uno en sus posiciones iniciales. Así, la diferencia en el mundial se reduce a 11 puntos, pero aún así, Prost declaró que no podía competir contra Senna, puesto que este tenía ventaja y que todo el mundo lo sabía.
Las quejas del piloto francés no cesaron durante el GP de Monza. Partiendo en la clasificación, Senna, como era de esperar, hizo la pole con una vuelta un segundo más rápida que la de Berger, el cual completó la primera línea de la parrilla, mientras Prost clasificó cuarto con una vuelta 1.7 segundos más lenta que la del poleman. En este punto la India se estaba quejando de la diferencia de motores. Durante la carrera, Senna consiguió mantener el liderato al principio de esta, mientras Prost luchaba por mantenerse con buen ritmo. A pesar de esto, consiguió superar a Berger pasada la mitad de la carrera. Un par de vueltas después, el motor de Senna volvió a fallar, provocando así su abandono. De esta manera, Prost heredó el liderato ganando la carrera. Con estos resultados, McLaren nuevamente ganó el campeonato de constructores, en esta ocasión a falta de 4 carreras. Y además, Prost recuperó su ventaja de 20 puntos por sobre Senna en el mundial. Durante el GP de Portugal, Senna se vuelve a hacer con la pole, siendo medio segundo más rápido que Berger en su Ferrari, mientras que Prost por segunda carrera consecutiva clasificó cuarto. En la carrera, Berger adelantó al brasileño durante la largada, pero Berger no fue el único en adelantar a Senna, sino que también Mansell adelantó a Ayrton poco después. Afortunadamente para los McLaren, Mansell cometió un error en los boxes, haciendo que Senna suba una posición. Además, al piloto de Ferrari le sacaron bandera negra, siendo descalificado, pero ignoró completamente la sanción, reincorporándose nuevamente a la pista. Cuando este último trató de adelantar a Senna para recuperar el segundo lugar, chocaron, dejando a ambos pilotos fuera de carrera. Con esto, Prost terminó la carrera segundo, aumentando la diferencia con su compañero en el mundial, dejando muy de cara el campeonato al francés. Senna hace su pole número 40 en el GP de España, pero en esta ocasión Prost completó el podio de la clasificación haciendo la tercera vuelta más rápida. Sin mucho que contar de esta carrera, los 3 pilotos que largaron desde la punta mantuvieron sus posiciones, dejando así con vida el mundial, ya que con el sistema de puntos de esta época, Prost sumó 1 punto mientras que Senna 9, recortando la distancia a 16 puntos. El punto más tenso de esta rivalidad la tenemos en el GP de Japón. La primera línea de la parrilla fue ocupada completamente por McLaren, nuevamente con el brasileño en punta, mientras que Prost lo seguía. Pero la ventaja de la pole no le sirvió de mucho a Senna, puesto que Prost en la largada tomó el liderato tras una mala salida de Ayrton. Fue tan mala su salida que Berger consiguió ponerse en paralelo con Senna, aunque no consiguió adelantar. Con las posiciones ya definidas en la vuelta 1, Senna perdía mucho terreno con Prost vuelta a vuelta. Pero luego de hacer su pit stop, la cosa empezó a cambiar. El brasileño empezaba a acercarse peligrosamente hacia su compañero, llegando a él alrededor de la vuelta 40. Peleando rueda a rueda hasta la vuelta 47, Senna se posicionó en la cola de su compañero, aprovechando el rebufo en la 130R. Se dispuso a rebasar en la chicana, tirándose al interior, bloqueando y llevándose puesto al francés. Con ambos monoplazas fuera de pista y con los motores apagados, Prost se bajó de su McLaren, mientras Senna le pidió a los comisarios que lo empujaran al escapatorio. Con el impulso de estos, Ayrton aprovechó de volver a encender su motor, reincorporándose a la carrera, teniendo que completar casi una vuelta con el alerón roto, entrando a boxes para cambiar este y salir nuevamente a pista a tan solo 5 segundos del nuevo líder. Senna no tardó mucho en rebasarlo para ponerse primero y terminar ahí. Inmediatamente después de la carrera, Ayrton fue descalificado. El brasileño se quejó públicamente de la parcialidad de la FIA, puesto que el presidente de esa época era compatriota de Prost. Con esta descalificación, Alain se coronó como el campeón a falta de una carrera, declarando después de la carrera que la sanción estaba bien aplicada. Sin meter mucho relleno en el video, en el último GP Senna hizo la pole y Prost quedó segundo, pero en carrera ninguno de los dos cruzó la línea. Prost se retiró de la carrera por seguridad debido a las condiciones de pista. Por otra parte, Senna chocó y quedó afuera. Esta temporada las cosas entre Senna, Prost y McLaren se intensificaron mucho más a comparación de la temporada de 1988, teniendo más acción en pista y sobre todo fuera de esta. Además, el mundial se vio muy condicionado por los abandonos del brasileño. Justo ganador o no, el francés fue el que se llevó el segundo round de esta rivalidad. Pero a pesar de que Prost se fue a Ferrari mientras Senna se quedó en McLaren, la rivalidad continuó, lo que lo estaremos viendo en los siguientes videos. Mientras tanto, pueden ver la rivalidad entre Verstappen y Hamilton haciendo clic en el video que les estoy dejando en pantalla.